Bueno, de nuestro cuore estamos hablando del corazón, ¿no? Está Eric Mendoza Díaz charlando con nosotros, que dejamos planteado hasta dónde, palpitaciones, hasta dónde nos damos cuenta que no estamos bien, hasta dónde influye un partido de fútbol. ¿Tanto puede ser? Bueno, es uno de los factores de riesgo que existe. Grande. Y el estrés es un factor de riesgo importante. La enfermedad cardiovascular, el infarto de miocardio, es polifactorial. Y uno de los factores descritos es el estrés. Porque, para que te imagines, el corazón es como una cañería que tiene una piel interna por donde circula la sangre que se llama endotelio. Y ese endotelio tiene vida. Ese endotelio se contrae, se dilata de acuerdo a las necesidades. Cuando haces ejercicio se dilata, cuando estás estresado se contrae. Y en esa contracción, por ejemplo, ante una emoción tremenda, con un partido asociado a un pico hipertensivo, hace que ese endotelio, esa piel interna de la arteria se fracture. Y es ahí donde se fractura, es donde produce el trombo, que es oclusivo y que a veces es mortal. Puede producir hasta una muerte súbita en segundos. No tenés que tener antecedentes cardiológicos para que te ocurra, digo. Y lo que pasa es estás que como más expuesto. La pregunta es, ¿quién sabe que no es? Si no fue el médico, ¿cómo sabe que no tiene antecedentes? Mucha gente cree que es sana y se equivoca. Hasta me llega a decir gente del común con la que charlas, que me dice, yo me tomo un X, me bajo un poco porque si no sé que algo me puede pasar, pero tanto. Y puede ser. Normalmente dicen que los ansiolíticos, por la descripción y la bibliografía, no son antihipertensivos. Pero en la práctica real es que muchas veces hay gente que tiene algún ataque de nervios por la razón que sea y al tomarse, y tiene por ahí un pico de presión. Obviamente es hipertenso, pero al calmarse con un ansiolítico, un Rivotril sublingual, un Alplax sublingual de acción rápida, el paciente mejora, ciertamente mejora. Porque los medicamentos esos lo que hacen es que, como para que la gente entienda, no me importa nada. Y bueno, te voy a hablar de muerte súbita, pero antes quería entrar, perdón Mauricio, un segundito más. Voy a tomar una anécdota que pasó recién con un cámara que estaba acá. En broma decíamos, ¿te duele el pecho? Automáticamente, vamos, para hablar un poco de síntomas, dijiste, no, tenés un color fenómeno. Claro. Eso es un signo. Y por supuesto. Uno después de tantos años de hospital, de tantas guardias, la medicina es un arte y uno aprende con eso, con ver. Y a veces lo ves y te das cuenta. La palidez, la sudoración profusa, el dolor produce una sensación urente, una sensación de muerte que obviamente alguien que viene riéndose y te dice me duele un poquito el pecho, no puede ser. Hay cosas que no pueden ser. Lo desterrás directamente. Totalmente. Ajá. Sí. Hay dolores que realmente son, el que lo ha sufrido, no tengo, gracias a Dios, haber tenido esa sensación, pero además vos lo ves, el hombre viene así, o la mujer, en este caso, viene agarrándose el pecho porque siente un dolor realmente, y está descrito como una pata de elefante sobre el tórax, ¿no? Totalmente. O sea, un dolor opresivo, un dolor de sensación, incluso con sensación de muerte inminente. O sea, lo describen así, es lo que uno, ¿no? La referencia que nos hacen los pacientes. Tengo un dolor que no lo soporto y la sensación, y bueno, esa sensación se repite muchas veces. Tanto es así que yo he tenido casos, que he tenido pacientes que estuve atendiendo con dolor y en esos momentos llegaron al hospital con dolor. Claro. Ajá. Me han quedado mirando y me han dicho, doctor, me muero, y atrás vino el paro. Así, pero lo saltón de los ojos, lo fijo de la mirada hacia su médico, agarrarte de la mano y decirte, me muero, doctor, y vos ves en el electrocardiógrafo, en el monitor, que entra en paro. O sea que es tal cual como dice el doctor, es la sensación de muerte. Es ese dolor tan agudo que te lleva a lo que dice Mauricio. Es la expresión de que el tipo se da cuenta de lo que le está, o la persona le está pasando lo que le pasa. ¿Te ha pasado alguna experiencia que se puede confundir con un dolor muscular? Sí. Tenemos dolores musculares, si es de este lado, no. Imagínate, con los años va siendo más fácil, pero igual uno puede cometer errores. De delante para atrás en el tórax, de la parte anterior del tórax a la parte posterior tenés las costillas, los músculos, los nervios intercostales,
el mediastino, el corazón, la aorta, la columna vertebral, los pulmones. La misma pleura, que es la bolsa que protege, que rodea al pulmón, produce dolores que son importantes también, a veces hasta invalidantes, que pueden ser confundidos con el infarto, porque puede dar síntomas de sudoración, palidez, cuando son muy importantes. No son dolores descriptivos, ¿no? Digo que vos los puedas describir. Sentís como una pata de elefante, como un peso, como un yunque, me han llegado a decir, en el pecho. Es eso. Sí, y hay algunos que te dicen cualquier otra cosa. Es como el ser humano es tan maravilloso que es como la otra vez escuchaba a un profesional de los duelos. Cada persona tiene su duelo. Cuando alguien se muere, ¿por qué las personas tienen duelos distintos? Porque somos todos distintos. ¿Por qué las personas no responden igual a los tratamientos? Y porque somos todos distintos. Eso es lo maravilloso del ser humano. Y a veces en sus expresiones y sus dolores es igual. No todos son iguales. Lo que vos comentás es lo más característico, que es la mayoría. O sea, el carácter opresivo, las características opresivas son dolores coronarios característicos. O lo típico que dicen que es lo otro al esfuerzo, o que mejora con nitritos sublinguales, que es el tratamiento vasodilatador para las coronarias. Típico característico. Es con lo cual uno, en la balanza del diagnóstico, de un diagnóstico subjetivo, porque al fin y al cabo es una interpretación personal de cada uno. Y también dice Eric que cada paciente es distinto, que hay distintos umbrales al dolor. Hay gente que tiene un umbral muy bajo al dolor, o sea que cualquier cosa son esos que dicen, oh, eso es un maricón, ¿no? Cualquier cosa, realmente. Y hay otros que tienen un umbral muy alto, entonces tal vez soportan más o toleran más o se la bancan más, y eso es contraproducente, porque el dolor es un síntoma, algo está pasando. Entonces hay que acudir, porque además otra cosa, no hay que engañarse con que sea el dolor opresivo característico que hablamos recién. Hay patologías que, por ejemplo, la diabetes, lo va a explicar Eric, disminuyen el umbral del dolor. O sea, aumentan el umbral, quiero decir. O sea, al revés, uno no va a sentir esa sensación tal vez, justamente por la patología de base que tiene. Y cada persona interpreta su síntoma como quiere y le da la importancia, como dijo el doctor, que puede ser variada. Y entonces hay que ser muy agudo con el interrogatorio, porque en medicina, la medicina se está volviendo tan cara para mi manera de ver, porque se le ha quitado la importancia a la consulta médica y los costos son altísimos porque se le ha quitado la importancia a la consulta médica, porque se ha perdido, digamos, la atención en la consulta médica. Por ahí yo digo, en mi ignorancia, tal vez se debería prestar más atención, debería pagarse mejor una consulta médica para que concentrar todo lo que es necesario ahí en la consulta médica. Bueno, pero eso no va a ocurrir por ahora, lamentablemente. Digo, por cómo estamos. A ver, antes de entrar, ¿qué hace uno ante esa urgencia? Porque marcaste en el bloque anterior los tiempos. Aquí juegan un papel fundamental. Entonces, estaba pensando en alguien que pueda estar mirándonos y dice, che, pero yo tengo como una, viste que uno empieza a perseguirse, el cámara se está agarrando acá diciendo, un dolor, ¿cómo reacciono? ¿Qué hago? ¿Qué tomo? ¿Qué hago? ¿Una aspirina? Mientras llamo a la ambulancia o le digo a mi hijo, llévame, ¿qué se hace? Habitualmente lo que se dice, salvo que tengas una úlcera gástrica o un cuadro digestivo ya conocido, ante la sospecha personal que sientas que puede estar pasando algo que no está bien, es masticar una aspirina. Es lo primero que puedes hacer en casa y es lo primero que te dan en la guardia del hospital cuando entras con un dolor de pecho. Te dan a masticar una aspirina, porque es la forma más rápida de que la sangre, digamos, esté más liviana, como para que lo entienda la gente, porque hay una inhibición de las plaquetas con la aspirina. Y eso disminuye la oclusión trombótica que produce el infarto. Entonces es lo primero que hay que hacer. Obviamente la consulta y el diagnóstico del infarto está basado en los síntomas, que los interpreta el médico, subjetivo, el electro, que es objetivo, y las enzimas cardíacas, especialmente la troponina, que es un estudio serológico que habla de muerte miocárdica y define el diagnóstico de infarto.
con 2 de esos 3 elementos se hace el diagnóstico de infarto. Tan importante es que el paciente te diga todo, que te sea sincero, que no oculte. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo construís ese mapa? No, sin duda. Y a veces el paciente está en tales circunstancias que no lo puedes ni interrogar, porque el dolor es tan urente, que no puede contestar. Claro. ¿Y está entonces? en una situación tan grave y te queda el electro y las enzimas y tu experiencia de médico. Y es por eso que a veces hay diferencia entre lo que es un médico especialista y que esté en esos momentos agudos, ¿no? ¿Y estamos exentos o a cualquiera nos puede ocurrir? Digo, más o menos nos cuidamos, le damos bola al corazón o medio de taquito. Y es difícil. Te reís como respondiendo que no le prestamos mucha atención. Exactamente, no, es difícil. La salud, cuidarse no es fácil, hay que tener conducta y bueno, no tenemos conducta. Igualmente, Eric, me parece que una recomendación sería que después de cierta edad, que puede ser después de los 40 años, un control, tal vez hacer los controles, o sea, ver cómo anda la presión, ver cómo andan los estudios de laboratorio, ver si podemos hacer justamente algo preventivo para evitar justamente ese tipo de complicaciones. Evidentemente, si yo soy hipertenso, soy más proclive seguramente a tener un infarto agudo de miocardio. Obviamente. Si soy diabético, lo mismo. Los factores de riesgo es el control de los factores de riesgo, con un control clínico y un análisis general y un electro, tenés la base para empezar. Obviamente después que ahora está tan de moda el deporte y todos que quieren ser deportistas, que hacen muy bien también, lo importante es saber hacer deporte, porque la gente a veces exagera con las actividades físicas y sobrepasa su umbral. Y tenés estos casos de CrossFit. Sí. De hoy por hoy es un contagio, ¿no? Claro, pero no hay ninguna preparación para esto. Gente joven, como dice Mauricio, ¿no? Sí, son actividades intensas que a veces la gente realmente... Por eso es que los gimnasios actualmente que tienen nivel, anualmente te piden una evaluación deportiva seria. Y llámese una evaluación deportiva seria, la consulta al médico, el electrocardiograma, un ecocardiograma y una ergometría. Y vos me vas a decir, pero tanto, bueno, eso es porque el CrossFit, al que realiza CrossFit, realmente es una actividad muy fuerte, de cambios dinámicos importantes, donde el corazón se ve sometido a un aumento de frecuencia brusca, a un aumento de la presión brusca, y si las arterias están duras, ese endotelio que comenté, no está entrenado, no es elástico, se rompe, como toda estructura rígida. Por eso también la ergometría se hace de acuerdo a lo que si yo me hago una ergometría de control, que soy hipertenso y demás, bueno, se hace hasta cierto nivel, total, yo no hago CrossFit, como por ejemplo eso, pero los que hacen medicina deportiva, bueno, se les exige en la ergometría hasta los niveles que evidentemente practica todos los días, ¿no? O sea, claro, cuando viene, por ejemplo, una evaluación para la policía o para un militar, hay que hacerle una prueba ergométrica máxima. Obviamente, todos los que van a ingresar a la policía, y es como dice Mauricio, son todos jóvenes, entonces no tenés limitante, pero es el momento donde vos, siendo médico, controlándolo, teniendo toda la tecnología alrededor como para atenderlo, es donde hay que hacer la prueba, no en el gimnasio. Claro. Batiendo récords para, como decía mi traumatólogo, si no vas a ganar plata con eso. Claro. Pero te habrán tocado casos, ¿no? Y pasa que hay mucha gente que hizo... ahora hay como un... Es que hay gente que, y por ejemplo, y especialmente los que fueron deportistas de jóvenes tienen memoria del deportista. Entonces siempre primero son competitivos. Sí. El segundo, o sea, personalidad triple A, como le llaman, personalidad competitiva. Y después tenemos el problema de que los tipos se esfuerzan como si fueran jóvenes. Creen que en su mente, claro, cree que es joven. Y el cuerpo no es el mismo. ¿Una muerte súbita se puede prever? No. Es precisamente súbita. No, obviamente, el tema de la muerte... por mejor cuidado que uno esté. La principal causa de la muerte súbita es la enfermedad coronaria.
Entonces es muy probable que si vos estás con los factores de riesgo controlados y te controlás todos los años con electro y ergometría y eco, no creo que seas candidato a tener muerte súbita. ¿Qué valores de presión hay hoy? Son hoy los que debemos tener en cuenta. 12,8, o sea, de 12 de máxima y 80 de mínima, 120-80.